Hola a todas, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. El día de hoy quiero hablarte de un tema acerca de nuestra maternidad, de cuando nuestros hijos luchan. Si tienes tiempo escuchando este podcast o leyendo mis libros, mis posts en Instagram, en Facebook o en los blogs en los que he podido compartir, te darás cuenta que la mayoría de las veces hablo acerca de la maternidad y crianza. Más que otros temas, no porque sea una mamá ejemplar o que mi crianza haya sido ejemplar también, de 10, de 100, calificación perfecta, sino porque es una etapa en la que estoy viviendo todavía. Sigo criando a mis hijos, aunque el mayor tiene casi 19 años, pero aún sigue en casa. Y tengo 2 hijos pequeños a los cuales sigo criando y sigo aprendiendo, y la verdad es que he podido ver la mano de Dios en mi crianza, en nuestra maternidad, y quiero compartir contigo no solo las cosas lindas de la maternidad, que sí, tenemos muchas cosas que celebrar en las mamás en cuanto a desde que estamos embarazadas, cuando vemos a nuestros hijos irse, hay cosas enormes y maravillosas que celebrar delante de Dios por su gracia, pero también hay otras cosas en las que nos lamentamos, en las que sufrimos, nos duele, y es parte de la crianza de nuestros hijos también. Es parte de vivir en un mundo caído, de tener una naturaleza pecaminosa todavía, de vivir con unos niños también que pecan, que están aprendiendo a dirigir sus pasos a Cristo. Y quiero compartir contigo no solo los momentos lindos, no solo esa maternidad irreal que nos muestran en las redes sociales, la maternidad Pinterest que le digo yo, esa maternidad donde no hay niños mocosos, no hay niños que hagan berrinche, no hay mamás que se levanten un día con dolor de cabeza, no hay una nevera vacía. Por lo regular son imágenes de un mundo ideal para las mamás. Todas quisiéramos tener una casa impecable, unos hijos bien portados, que no hagan berrinches, que no den rabietas. Todas quisiéramos tener ese tipo de maternidad. Pero sabemos que mientras estamos en este mundo caído, manchado por el pecado, pues habrán momentos donde sufriremos, donde experimentaremos dolor, donde habrá quebranto y lamento también. Y en todo eso está nuestra maternidad también. Y nuestros hijos experimentarán, pero nosotras podemos usar esos momentos, que son momentos de gracia también, porque podemos ver a Dios en medio de ellos. Podemos ver cómo nos ayuda, cómo nos sustenta, cómo en medio de nuestra debilidad Él se lleva la gloria. Y esos momentos son de los que quiero hablarte en los siguientes episodios de este podcast, de una maternidad real, de lo que se vive en una maternidad real, y me encanta escuchar historias de amigas, de hermanas que me cuentan acerca de lo que están viviendo y lo que están sufriendo también en su maternidad, y de lo que están dando gracias también. Obviamente celebramos muchas cosas, como te decía recién, iniciamos, pero hoy quiero hablarte acerca de cuando nuestros hijos luchan. Mira, con el paso de los años he aprendido a identificar cuando mi diafragma se contrae al ser testigo de las luchas que enfrentan mis hijos con su propio pecado, y quizás puedas tú identificarte con lo que te voy a platicar. He estado enfrente de ellos desde que nacieron, y sus luchas diarias, aunque han cambiado de etapa en etapa, siempre se hacen evidentes aquellas con las que han peleado más. En muchas ocasiones, de hecho más de las que quisiera, me he desalentado por no ver avance alguno en sus luchas, por no ver la victoria aún. Es como si siguieran peleando y peleando todo el tiempo contra ese pecado. Todos nuestros hijos tienen luchas, incluso desde muy pequeños. Y tú quizás ahorita que me escuchas puedes decir, he identificado esta lucha en mi pequeño. Mira, sería ingenuo pensar que porque son pequeños nuestros hijos no luchan con algún pecado o con algún miedo. O porque ya son adultos o independientes han dejado de tener esas luchas. O sea, seríamos ingenuos si pensáramos que en algún momento nuestros hijos no luchan. Eso no va a suceder. No sucederá sino hasta el día que bajen al sepulcro o hasta que Cristo vuelva. Pero quizás te preguntes, ok, Carla, ¿pero qué son las luchas?
¿Cómo podemos definir luchas? Quizá podríamos definirlas como todo aquello que supone un esfuerzo de parte nuestra para llegar a la meta o dar en el blanco. Es decir, parecernos más a Cristo. Esa es la meta del cristiano. Entonces, todo aquello que puede ser un impedimento o una barrera para llegar a esa meta será una lucha constante en nuestro diario vivir. Algo que necesitamos recordar es que por el pecado, desde Génesis 3, por la rebelión de nuestros primeros padres, todos estamos en constante lucha, porque ninguno de nosotros reflejamos de manera perfecta la imagen con la que Dios nos creó. No obstante, estando en Cristo, cuando su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es que comenzamos a ser transformados y a parecernos más a Él. Comenzamos a reflejarlo, aunque no perfectamente. Nos vamos pareciendo más a Cristo. Esta transformación durará toda nuestra vida, así que toda la vida tendremos luchas. Es probable que muchos de nosotros sepamos cuáles son nuestras luchas. Quizá hemos aprendido a identificarlas o ya les pusimos nombre. Pero también es probable que no siempre estuvimos conscientes de tenerlas. ¿Y si eso mismo está ocurriendo con nuestros hijos? Es decir, ¿qué tan conscientes somos de que ellos están luchando día a día? ¿De qué manera podemos ayudarles a identificar sus luchas, pero también llenarlos de esperanza? Cuando son pequeños, nuestros ojos están pendientes de ellos, de lo que hacen, de cómo reaccionan. Podemos conocer un poco más su corazón e identificar qué es aquello con lo que luchan para dirigirlos a Cristo entonces. Cuando crecen y comienzan a estar menos tiempo con nosotros por la escuela, los amigos, los empleos o quizá por su personalidad, es probable que no identifiquemos todas sus luchas, pero sí aquellas que son más evidentes o con las que batallan más. Las luchas de nuestros hijos tocan profundamente nuestros corazones. No importa si son pequeños, con luchas pequeñas, o si son mayores, con luchas más grandes. Ver a nuestros hijos luchar constantemente y sin respuesta aparente puede desalentarnos, sobre todo cuando nuestras rodillas han permanecido pegadas al suelo durante mucho tiempo mientras clamamos a Dios por la vida de nuestros hijos para que ellos salgan victoriosos frente a lo que aqueja su diario vivir. Oraciones que en ocasiones a nuestros ojos terrenales pareciera que no son escuchadas. Sin embargo, debemos recordar que todo ayuda a bien a quienes aman a Dios. Todo lo que acontece debajo del sol tiene un propósito en las manos de nuestro Dios y nuestras oraciones no tienen fecha de caducidad. Con esto no quiero decir que nuestras oraciones siempre serán respondidas como esperamos, sino que Dios hará de acuerdo a su perfecta voluntad en su tiempo perfecto lo que Él sabe es mejor para nuestros hijos, pero también para nosotras. Esas son buenas noticias para nuestros corazones que anhelan ver a nuestros hijos vencer las luchas con las que han batallado tanto tiempo. Son buenas noticias porque recordamos que la vida de cada ser humano está en manos de Dios. Cada ser humano cumplirá el perfecto plan de Dios con luchas, sin luchas o a pesar de las luchas. Nada ni nadie sale de su control soberano. Nadie es un plan B. Nadie está por error. Todos estamos en una carrera. Todos llegaremos a la meta algún día. La meta es ser más como Cristo, crecer en semejanza a Él para reflejar mejor su imagen en nosotros mientras estemos en esta tierra. En esta carrera no hay descanso. Avanzamos todos los días. Nadie retrocede. Quizá no lo veamos o no sea perceptible a nuestros ojos. Sin embargo, la obra de Dios en nuestros corazones, aunque no siempre es evidente de manera extraordinaria e inmediata, siempre es segura. Fuimos creados para cumplir un propósito, glorificar a Dios. Y en ese propósito están incluidas nuestras luchas y también las de nuestros hijos. Cada lucha que tienen ellos no solo los ayudan a que ellos crezcan en semejanza a Cristo, sino también nosotras. Esas son buenas noticias, mujer. Las luchas de nuestros hijos son una bendición. Nos acercan al Padre en oración, pero también a conocerlos más, a amarlos, clamar por ellos y esperar que en el plan perfecto de Dios ellos se parezcan más a nuestro Señor. Un día a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Algún día todo será como debía haber sido al principio, es decir, sin pecado, sin fracturas, sin un mundo roto, sin luchas continuas diarias. Pero mientras esperamos ese día glorioso, mientras estamos en esta tierra,
Aprendamos a descansar en las manos de nuestro Dios. Las luchas de nuestros hijos no cesarán, pero tampoco cesará la misericordia de Dios. Tampoco cesará su gracia ni la libertad de acudir a su trono con confianza para recibir ambas en abundancia. La gracia y misericordia de Dios fue derramada por nosotros a través de Cristo. Eso debe alentar nuestros corazones cansados. En Cristo estamos seguros. Es Él quien nos fortalece, a nosotras y a nuestros hijos. Es Él quien nos está perfeccionando un día a la vez. Y aunque en esta tierra no veamos su obra completa, algún día todo será como debió haber sido. Y el fruto de nuestras oraciones lo veremos por fin cumplido. ¿Qué hacer cuando las luchas de nuestros hijos parecen no tener fin? Confiar y descansar en el Señor, porque es a Él a quien pertenecemos. Mujer, es Dios quien ha trazado el perfecto plan, la verdadera historia. Es Él quien ama a nuestros hijos muchísimo más de lo que podríamos amarlos nosotros. Es Él quien busca el bien de sus hijos. Es Él quien nos acerca a Él y va perfeccionando su imagen en nosotros. No desmayemos, confiemos y descansemos con nuestra mirada por encima de eso. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.